El tema que Dios me dio para hoy se llama Ver más allá, fortalece mi carácter. No es por vista, es por fe. Como estamos en el mes del carácter, algo que todos necesitamos para poder vivir, ¿cierto? Y manejarnos en todas las circunstancias de la vida y en todos los lugares. Porque sin carácter, otros toman las decisiones por nosotros. Y eso no quiere Dios. Conocemos que con el nuevo nacimiento nosotros iniciamos una nueva vida y necesitamos crecer, desarrollarnos, formarnos. O sea, nosotros cuando nacemos de nuevo, la palabra dice que cuando tenemos ese encuentro, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en eso nuevo que nosotros no conocemos, como cuando nacimos tampoco conocíamos, Dios empieza a darnos el conocimiento y nosotros somos bebés espirituales y vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo. La palabra dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, al nosotros nacer, tenemos una nueva familia, y es la familia de Cristo. Entonces ya somos hijos de Dios, ¿sí? Pasamos de un nuevo nacimiento a pertenecer a una nueva familia y a ser hijos de Dios. Porque la palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice la palabra, ¿cierto? Y Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que lo que nosotros hacemos cuando leemos la palabra, cuando obedecemos lo que Dios nos manda hacer, cuando predicamos la palabra, es hacer que a través de la palabra, que es el mismo Cristo, Él sea formado en nosotros. ¿Sí? ¿Para qué es eso? Para que nosotros seamos moldeados y empecemos a tener el carácter de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a mirar qué es el carácter. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros nos vamos desarrollando, nos vamos alimentando, vamos gastando energías y vamos creciendo. Pero la única manera que nosotros podemos crecer en la vida cristiana es por fe. No existe, hermanos, que nosotros que crezcamos y digamos ya somos ancianos de todo lo que hemos aprendido de Dios y de lo que conocemos de Dios, si nosotros no tenemos fe en Jesucristo, si nosotros no lo hemos visto en todo lo que nosotros hacemos y en lo que todos hacen y hay a nuestro alrededor. Eso no existe, bíblicamente eso no existe. Nosotros podemos durar 20 años en el Evangelio y ocupar cargos en la iglesia, pero si nosotros no hemos tenido la fe, nosotros no hemos crecido espiritualmente. Seguimos siendo bebés, si es que somos bebés y pertenecemos a la familia de Dios. ¿Sí? Si es que somos bebés y pertenecemos a Él. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque Cristo lo que quiso Dios cuando nos creó, que tuviéramos una vida abundante. O sea, nosotros estamos en este mundo es para ser felices y para tener una vida abundante. Si nosotros no somos felices y no tenemos una vida abundante, es porque no tenemos fe. Así de sencillo. Eso es elemental, o sea, nosotros aprendemos porque la palabra es para niños. Si nosotros decimos, no, pero es que lo que está diciendo la pastora, muestre a ver, entonces yo no he visto al Señor, yo no tengo fe, porque si yo vivo amargada, vivo llorando, vivo sufriendo, entonces yo no tengo fe. ¿Sí? Porque Dios dice que Él nos hizo para que nosotros viviéramos una vida plena y fuéramos felices. Y nada nos puede quitar esa felicidad. Y esto, ojo, dice la palabra en Gálatas 2:20, ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo es fe. Todo es fe. El eterno problema del hombre, hombre-mujer, el eterno problema que nosotros tenemos en toda la vida cristiana y en toda la vida, así sea sin Cristo, es que nosotros creemos que nosotros algo podemos hacer, ¿sí? Que nosotros o poquito, o más o menos, o mucho, que nosotros podemos hacerlo. Y eso no sucede. Bíblicamente dice que el hombre no fue creado para poder hacer las cosas apartados de Dios. El hombre fue creado para obedecer a Dios y para que todo lo que hagamos lo podamos hacer mirándolo a Él, que fue el que las creó y el que nos dice cómo es, porque nosotros no sabemos, ¿sí? Él no nos dijo, los creo y ya ustedes todo lo pueden, listo, ya les di todo el conocimiento, la inteligencia, ya los creo, ustedes no me necesitan a mí, sigan su camino. No, Él nos creó para que nosotros tuviéramos una relación con Él, ¿sí? Una intimidad, y que el Espíritu nos instruyera y nosotros pudiéramos hacer las cosas que Él creó para nosotros. Pero nosotros siempre estamos pensando que lo podemos hacer solos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento y nosotros tenemos ese creer, ahí es donde nosotros, cuando miramos la palabra y vemos lo que hizo el enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, el ángel de luz, exactamente hizo eso. Él dijo, yo ya estuve al lado suyo, vi todo lo que usted hizo, todas las maravillas, todo como lo puede hacer, lo creó, lo formó, el poder que tiene. Ahora yo ya aprendí de usted y ya no lo necesito, me voy a hacer mi tienda aparte. Y empezó a gobernar, ¿sí? Es el príncipe de este mundo. Entonces, Satanás, ¿ustedes creen que Satanás sabe que él va a ser derrotado en la última batalla? ¿Ustedes creen que Satanás lo sabe? ¿Sí o no? ¿No lo sabe? Él lo sabe. Satanás lo sabe, lo que pasa es que no lo cree y no lo entiende, porque no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Él lo sabe, y cuando nosotros lo sabemos y no lo creemos y no lo entendemos, entonces ¿de quiénes somos hijos? Porque los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Satanás, él sigue buscando lo suyo y dice, mientras yo siga teniendo las almas y sigan sometiéndose a mí, me sigan creyendo a mí, yo nunca voy a ser derrotado y nunca voy a ser vencido. Y eso no va a pasar porque ya está escrito. Cristo va a ir por su iglesia y va a pelear y lo va a derrotar. Él ya está vencido, la palabra lo dice, pero él no lo cree, ¿sí? Entonces sigue perdiendo el tiempo, que lo va a lograr, que el mundo va a ser de él, que nadie se va a convertir, que las almas son para él, que nadie se va a ir al cielo y que Jesús murió en vano, ¿sí? Eso es lo que él cree, pero la palabra dice otra cosa. Nosotros debemos aclarar que debemos tener claro que más que lo que quiso hacer Cristo en la cruz, más que transformar nuestra vida, fue intercambiarla, hacer un intercambio, porque Gálatas lo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces Él quiso hacer ese intercambio. Él no dijo, tú allá y te voy a transformar para que tú hagas, no, Él dijo, yo voy a hacer en ti. Porque todo lo que Él muestra, lo muestra es Él, no nosotros, ¿sí? Entonces necesito una persona alta, más alta que yo. Sí, porque si no, Ricardo, eso es fe, una persona más alta que yo, entonces que sea. No tú, pero tú también eres más alto que mirando para allá. Sí, mira, aquí. Cuando Él dice que nosotros somos transformados, más que transformados, porque entonces yo me seguiría viendo y diría, ay, mire todo lo que hace. Pero cuando Él dice que hacemos un intercambio, entonces yo paso a ocupar este lugar y ¿quién se ve? Cristo. Entonces todo lo que Dios le dio a Él y las promesas y todo lo que Él es, el carácter, la personalidad, los frutos los muestra Él, ¿cierto? Él es el que los muestra. Pero las personas que me miran a mí, ¿lo ven a Él? No. Por eso el título es Ver más allá fortalece mi carácter. Ver más allá es a Cristo. Eso es fe, que lo ven a Él y no me ven a mí.
Y todo el tiempo yo no estoy tratando de quitar a Cristo y de estarme mostrando, porque yo sé, yo soy santa, yo soy pura, yo soy inteligente, yo tengo la sabiduría de Dios, yo, no, porque es que eso es lo que hace Satanás, ¿sí? Y los hijos de él. Nosotros mostramos es a Cristo, porque Él es el que lo hizo, porque Él es el que lo puede hacer, porque todo lo puedo es en Él. Yo sin Él no soy nada. ¿Sí? Listo, gracias Ricardo. ¿Sí? Entonces, nacemos de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Lo vivimos para llegar a la estatura de Él, lo vivimos en fe. Ay, yo siempre muevo esta mano, siempre me pasa. Lo vivimos en fe, ¿sí? Y vamos creciendo solo en fe, ¿cierto? Bueno, ¿qué es el carácter? ¿Qué creen ustedes que es el carácter? Son las características que nosotros tenemos y con las que nosotros contestamos, hacemos, vivimos. Lo que nosotros mostramos que somos, ¿no? Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre el carácter y el temperamento? El carácter se forma, viene con uno, se hereda. Eso dicen los psicólogos, ¿no? Los psicólogos, según los estudios psicológicos, dicen que el temperamento es algo innato, ¿cierto? Es algo que viene con uno. Y el carácter es algo que se forma, ¿sí? Pero Cristo dice que nos cambia, tiene el poder para cambiarnos todo, el temperamento y el carácter. Pero hay cosas del temperamento que Él no cambia. Entonces mal haríamos nosotros en ayunar, orar, mejor dicho, darnos, flagelarnos para cambiar el temperamento. Porque hay cosas del temperamento que Él no nos va a cambiar. Él va a usar para las cosas de Él, pero no nos las va a cambiar. Porque todo malo, no, tampoco todo es malo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un esposo y los esposos a su esposa, mal haríamos en estar orando para que les cambie todo, porque eso no va a suceder. No pierdan el tiempo. Una definición que encontré: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. Es el carácter. Y por lo que se nos distingue de los demás. ¿Listo? Dice que el término proviene del latín temperamentum y está vinculado a la manera de ser y a la forma de reaccionar de los seres humanos. ¿Sí? Dice que es del origen griego carácter, con K, y del latín character, que significa el que graba. Imagínense. El carácter graba todo, donde nosotros nos movamos, en el medio que nos movamos, los hábitos que adquiramos, las relaciones que tengamos, eso, somos una grabadora. Por eso nosotros debemos tener cuidado con quién nos relacionamos. Cualquier zarrapastroso no nos podemos relacionar, porque todo se nos pega. Todos terminamos hablando igual, pensando igual, decidiendo igual, moviéndonos igual, oliendo igual, con los mismos chistes, con los mismos pensamientos, no, igual. O sea que, porque somos una grabadora de nuestro carácter, o sea que debemos tener cuidado. Por eso el Señor dice, si nosotros lo buscamos a Él y aprendemos lo de Él, pues vamos a grabar lo de Él y nuestro carácter va a ser como Él, ¿sí? Por eso la importancia. Para tener fe, para tener carácter necesitamos fe. ¿Qué es la fe? La palabra dice, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Cuando nosotros tenemos fe, tener fe es tener a Cristo, es ver a Cristo, movernos por Cristo, ¿sí? Entonces Dios nos da una palabra y nosotros cuando lo vemos a Él, nosotros tenemos la certeza de que esa palabra es así. Es así. Nosotros no sabemos la forma, ¿sí?, del mundo, cómo va a ser. Nosotros podemos tener imaginación y decir, eso puede suceder, eso. Pero cuando nosotros recibimos la palabra
y colocamos la fe, queda solamente Cristo y todo lo otro desaparece. Y así vengan las personas y nos digan, no, eso es imposible, difícil, ay, pero usted sí es ilusa, no, eso no va a poder pasar, eso, a nosotros nadie nos quita eso. Nosotros tenemos la certeza, y más que una certeza, una convicción de que eso, es que lo estamos viendo, ellos no lo ven, pero nosotros sí lo estamos viendo, entonces eso nadie nos lo puede quitar. ¿Cómo le dicen a uno que no cuando uno lo está viendo? Eso es la fe, ¿sí? Es una seguridad, es una convicción, es una certeza que nadie le puede a uno quitar. Por eso la fe en Hebreos 11:4 dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Mire, no se duerman con esto, ojo. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Noé preparó el arca. Abraham salió de ese lugar sin saber para dónde iba. Les digo, no conocía, porque no era humano, pero el sitio existía, ¿sí? Pero él lo vio por fe. Él dijo, si es así, si yo me voy, yo dejo todo, pero ¿para dónde se va a ir? Oiga, pero si no, yo no sé, yo sé que es así, yo tengo la convicción, la certeza, y allá yo lo voy a encontrar. Y por fe lo hizo. Sara pudo concebir, recibió fuerzas y pudo concebir, aunque era de avanzada edad, porque ella entendió y creyó la palabra de que iba a ser padre de multitudes, ¿cierto? Padre y madre de multitudes. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, tuvo fe. Si no hubiera tenido fe, no la... Ahorita vamos a mirar si las lágrimas de nosotros, si el sufrimiento de nosotros ha sido genuino, ¿sí? O son lágrimas de cocodrilo. Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, porque cuando él le está dando la palabra por fe, él vio quiénes eran ellos y quiénes iban a ser en el futuro. Y sobre esa visión que él tuvo, sobre esa fe, fue que empezó a hablar, tú eres esto, vas a hacer esto, eso, y bendijo a todos sus hijos. Si nosotros no tenemos fe, ¿cómo vamos a bendecir a nuestros hijos? ¿Sí? Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por fe salió de Egipto. Por fe prefirió irse con sus hermanos y no ser el primero allá en el reinado. Por fe prefirió lo de Dios y no lo del mundo, ¿sí? Por fe celebraron la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó y los primogénitos iban a morir. Entonces ellos por fe lo hicieron para no morir, y ellos creyeron que era así, por fe. Por fe pasaron el Mar Rojo, por tierra seca, por fe, por fe, por fe, ¿sí? Nosotros hemos leído esta palabra y nos ha servido, harto nos tiene que haber servido, ¿sí? Harto nos tiene que haber servido. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña su testimonio. Ojo, porque lo que yo voy a decir tienen que verlo por fe, porque no van a decir que entonces yo estoy cambiando la palabra, ¿no? No van a decir. El apóstol Pablo nos da su testimonio. ¿Y los testimonios qué son? Son la palabra de Dios, ¿cierto? Inspirada por el Espíritu Santo. Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Amén? Amén. Es palabra de Dios cuando Dios nos habla a través de circunstancias, en su multiforme gracia. ¿Nos habla a través de los profetas? ¿Es palabra de Dios? Amén. Es palabra de Dios. Cuando Dios nos da una palabra y nosotros obedecemos, ¿es palabra de Dios? ¿Qué es palabra de Dios? ¿La palabra o lo que obedecemos? La palabra. ¿Y lo que obedecemos no? Sí. ¿Y lo que obedecemos? Y lo que obedecemos, porque si no, entonces aquí no están escritos todos los testimonios de todo lo que ellos hicieron. Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra, y Abraham salió. ¿Y es palabra de Dios? Sí. Lo que salió es palabra de Dios. Lo que pasa es que no alcanzarían todos los libros para escribirle, ¿sí? Entonces, cuando Pablo cuenta el testimonio, Pablo, vamos a ver si se parece algo al que nosotros vivimos. Pablo era reconocido
por el Sanedrín. Era profesional, eso le daban todas las cartas y se le abrían todas las puertas. Lo elogiaban, le confiaban las misiones que él tenía que hacer. Pero cuando él conoció a Cristo, le cambió la vida. Lo persiguieron, lo encarcelaron, lo azotaron. Estuvo en el mar más de un día por allá casi ahogándose, agarrado de una tabla. No tenía familia, no tenía casa. Mantenía en la cárcel y murió decapitado. Murió decapitado. Todo lo que le pasó a Pablo. Y todo está escrito. ¿Qué diferencia hay cuando Pablo cuenta el testimonio, cuando Abraham cuenta el testimonio escrito en la palabra, cuando Isaac cuenta su testimonio, Jacob y todos los personajes de la Biblia, a cuando muchos cristianos cuentan el testimonio? ¿Qué diferencia hay? La posición. Que uno muestra al Cristo y otro me muestro yo. Uno. ¿Qué más? Es que no es la palabra de Dios, sino lo que uno quiere hacer. Lo que uno quiere hacer. ¿Qué más? Lo que se ha logrado en sus propias fuerzas. Sí, todo eso es así. Y eso se hace ¿por qué? Porque nosotros no somos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Pablo vivió y fue inspirado, él colocó el fruto. ¿Sí? La palabra tiene el fruto, ¿sí? Que asegura que es palabra de Dios y que transforma vidas. ¿Sí? El fruto lo colocó. Luego nosotros, cuando Dios nos da una palabra y nosotros obedecemos y lo vemos en fe, nosotros hablamos el fruto y hablamos palabra de Dios. Y esa palabra debe transformar las vidas de las personas. ¿Sí? Porque es Cristo. Es que uno es porque se ha conocido a Cristo y el otro es porque cree haberlo conocido, pero es un cuento, como usted siempre nos dice, es un cuentico que le echaron y lo que hace es repetirlo. Repetirlo. Pero no tuvo la experiencia, como Pablo, como Abraham. Exacto. Ay, gracias. ¿Y eso por qué sucede? Según de Corintios 4:18 nos dice. O sea, ¿qué tenía Pablo que nosotros tenemos o no tenemos? ¿Sí? ¿Por qué Pablo pudo lograr lo que logró? Si eso es la misma palabra, es ayer, hoy y por los siglos, es la misma palabra. Él lo escribió. Según de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cómo hacemos para mirar las cosas que no se ven si no existen? Si no se ven, uno dice en su lógica, pues no existen. Sí existen. Pero sí existen. Sí existen, pero si no las vemos para cada uno no existen. No existen, pero están. Lo que Dios quiere es que las descubramos. Y lo vemos por Fe. la fe. O sea, lo importante que es la fe, ¿no? O sea, sin Cristo nada podemos hacer. Segunda de Corintios dice, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que estando las cosas que no se ven, como dice la palabra, por darle un nombre, pero sí existen, no las vemos? Segunda de Corintios 4:4 dice, en las cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Cegó el entendimiento de los incrédulos, igual a él, porque él no tiene entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí nosotros nos empezamos a ubicar, ¿de quién somos hijos? ¿Y a quién le estamos creyendo? Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas terrenales? ¿Cuáles las espirituales? ¿Cuáles la carne? ¿Cuáles las celestiales? ¿Cuál es lo de Dios y cuál es qué no es lo de Dios? Eso es la eterna pregunta que siempre tenemos en el Evangelio. Y la palabra dice en Corintios, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es el mundano, que no las ve, pero mire, el Señor hizo, pero esta que está hablando, eso está como loca, yo no veo nada. O sea, a mí no me venga a decir
yo no veo nada, lo que usted está hablando, eso no es cierto, eso no existe. El hombre espiritual, sí, todo es espiritual y ve todas las cosas que se mueven espiritualmente. Y el hombre carnal es el cristiano que nunca madura, que lleva 20 años en el evangelio, recibiendo la palabra y siempre toca estarle dando leche, porque todo el tiempo está, pastora, yo ore por mí, pastor. Pastor, imagínese lo que me pasó, pastor. Si usted supiera, pastor, no, pastor, es que en ese trabajo, no, pastor, es que mi esposo, no, pastor, es que mi hermano, no, pastor, es que mi amiga, no, es que siempre es dependiendo de los demás, para que oren por él, para que le den la respuesta, para que le den la solución. ¿Ese es el hombre carnal? ¿Es espiritual? ¿Es salvo? Sí, es salvo, sí, pero es inmaduro, nunca, no crece, no madura, no crece. Entonces toca hablarles así, Angungu, agugú, ¿cómo está, neni? Así toca hablarles, no se les puede decir como más cosas profundas, porque si no entonces ya dicen que quién sabe uno con qué cosas salió, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el carácter de Dios, ¿sí? Cuando tenemos el carácter de Dios, nosotros afectamos la sociedad, ¿sí? Afectamos el mundo no nos afecta a nosotros, sino nosotros afectamos el mundo. Porque lo que Dios quiere es que esa misma relación que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo tienen, sea la misma relación que tenemos el esposo, la esposa y los hijos, ¿sí? La familia. Entonces vamos a empezar por la familia, ¿sí? Si nosotros queremos tener una buena familia, ¿qué debemos tener? Fe. Y la fe hace que nosotros tengamos carácter, ¿sí? Porque tenemos fe, pero ¿qué? O sea, toca ponerla en funcionamiento. Y la manera de ponerla en funcionamiento es el carácter, ¿sí? Si no tenemos carácter, entonces nos dan 3 vueltas. Bueno, la palabra nos enseña que cuando Dios creó a Adán y Eva, primero creó al hombre, ¿cierto? Y le dijo como cabeza, aunque algunos no creen que son cabeza, todavía no creen que son cabeza. El hombre como cabeza, que lo creó de primera, y le dio la orden. ¿Qué orden le dio cuando lo creó? ¿Cómo? Sí, eso, sojuzgar la tierra, gobernarla, colocarle los hombres a los animales, y no coma del fruto, le dijo. Y de este árbol no comerás, le dijo. Y después llegó la mujer, después de que le había dado la orden, llegó la mujer. Y el hombre no le dijo, porque como el hombre no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le vamos a crear una ayuda. Y creó a la mujer, ¿cierto? Para que lo ayudara, ¿sí? Una ayuda, no una carga, sino una ayuda. Entonces, toda la palabra nos enseña cómo debe ser esa relación del hombre, del esposo con la esposa, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Entonces, si nosotros no tenemos un buen matrimonio, ¿por qué es? Porque no tenemos fe. Si nosotros no estamos afectando a las sociedades, ¿por qué? Porque no tenemos fe. Sí, así de sencillo. Mire que todo lo entendimos. Así de sencillo. Si nuestros hijos están descarriados, ¿es por qué? Porque no tenemos fe. Si nuestro esposo está descarriado, ¿es por qué? Porque no tenemos fe. A las mujeres, bueno, también. Pero más poquito. Bueno, tenemos fe. Entonces, por ejemplo, Juan 3:35 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en su mano. O sea, si es lo que hace, el Padre es el proveedor de la familia, ¿sí? El Padre es el proveedor de la casa. Y la palabra nos lo dice. Cuando nosotros vemos la relación de Dios con Jesús, dice que por Él fueron hechas todas las cosas y para Él, ¿sí? Esa es la misma relación que debe tener el esposo con su casa. El esposo es el proveedor de la familia. Eso no quiere decir que la mujer no trabaje. No quiere decir, no, entonces no va a trabajar. No, eso no es. Quiere decir que él no se puede atener que si la esposa no tiene para pagar la luz,
Él no tiene para pagar, no, que lo pague mi esposa de malas, yo no tengo para pagar la luz, sí, que sea conchudo, no. Eso no quiere decir que la esposa no pueda pagar un recibo, sino que él, o sea, tenga esa responsabilidad, sí, empoderarse en su hogar y no le esté dejando esa carga a la esposa, ¿sí? Y en todo, eso es así en todo, en la crianza de los hijos, en las decisiones que toman, si van a comprar casa o no carro, en todo. Y la esposa pues no le puede quitar ese honor, ese lugar que Dios le da, ¿sí? Mire cómo lo veía el Señor, le decía en Juan 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así nosotros debemos ver a nuestros hijos, ¿sí? Tratarlos así, haberles dado y sembrado lo que tenemos que sembrarle de parte de Dios, pero no pretendamos que si nosotros nunca les enseñamos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, después entonces nuestros hijos nos vayan a ser los mejores estudiantes, los mejores hijos, los mejores hermanos. No, pues la última Coca-Cola del mundo. Eso no va a pasar, porque para que nuestros hijos tengan eso nosotros tenemos que inculcárselos. Pero si todo el tiempo les estamos enseñando cosas que no son, después ¿cómo vamos a decir, este es mi hijo amado? No, vamos a decir otras cosas, pero la responsabilidad, nosotros somos primero, antes que ellos. O sea, nosotros nacimos primero, ¿sí? Entonces cuando una mamá dice, pero yo le di todo lo mejor, yo le di todo, yo no sé, yo me sacrifiqué, yo cocinaba, le lavaba, le planchaba, le hacía las mejores cosas, y mire lo que me pasó, eso no es verdad, eso no es bíblico, ¿sí? Eso no es bíblico. Porque entonces Dios es mentiroso. Si Él dice que Él nos da todo, ¿cómo va a nacer un fruto malo de algo que se sembró bueno? Eso no es bíblico, ¿sí? Entonces, y eso hace, ¿por qué? Porque nosotros recibimos el carácter, hábitos, buenas costumbres, buena enseñanza, buenos sentimientos, tuvimos buenas relaciones que nos alimentaron, si nos edificaron, y nosotros pues ¿qué vamos a dar? Pues eso, porque eso fue lo que recibimos. Pero si nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos por tomar decisiones con relaciones que no nos convienen y luego nos contaminamos, eso es lo que nosotros vamos a dar a todos los que nos rodean, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todo el mundo, porque uno no puede dar más de lo que no tiene. O sea, uno puede fingir por un tiempito, ¿sí? Mientras consigue lo que quiere, sí puede uno fingir, y uno de sacar su mejor sonrisa y su mejor carta, pero eso no se cansa, porque es que eso es muy tenaz de sostenerlo toda la vida, porque entonces ya dejaría de ser uno, ¿sí? Ya no sería uno. Bueno, Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando comieron el fruto. Y también le dijo, bueno, lo que ya hemos dicho, que le mandó diciendo, multiplíquese y sojuzgue la tierra y colóquele los nombres a los animales. Pero también cuando ellos, mire lo importante que es ser cabeza el hombre de un hogar. Cuando ellos comieron del fruto, a pesar de que nosotros sabemos por la palabra que fue la mujer la que hizo, la que se movió, la que hizo, Dios le preguntó fue a él. Primero le preguntó fue a él, porque es que él es el que tiene que responder por el hogar delante de Dios. Le preguntó y le dijo que dónde estaba. Y el otro estaba escondido. ¿Sí? ¿Y qué contestó tan bello? ¿Qué contestó? La mujer que me diste. Eso de una vez le entregó el sacerdocio, le entregó la dirección del hogar, le entregó todo. La mujer esa fue la culpable. Y dijo, ¿sí? Como si yo haya liberado la orden. Sí, Dios se equivocó. Pero es que como Dios es sabio, los sacó a los dos de una. No dijo, ay, si usted fue la que lo hizo caer para afuera y venga, papito, usted quédese aquí, que usted fue la víctima. No, los sacó a los dos. ¿Sí? La familia está afectada por el pecado, ¿sí? La familia está afectada por el pecado. Porque cuando creó Dios la familia,
la creó para que fuera la base de la sociedad, la base de todo lo que Él creó, de todo lo que Él creó. Hoy sociedad, en ese momento pues no se decía sociedad, pero hoy es sociedad, todo lo que el hombre ha inventado. Y Él la creó, la constituyó, fue lo primero, Él creó todo para ellos, para Adán y para Eva, ¿sí? Para el hombre y para la mujer, para nosotros, Dios lo creó todo, ¿sí? Y mire lo que sucedió cuando hubo el pecado. Pues como no teníamos carácter, porque el pecado hace que nosotros perdamos el carácter, ¿sí? Que digamos sí cuando tenemos que decir no y que digamos no cuando tenemos que decir sí. Le dijo, bueno, entonces como ustedes escogieron esto, con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Maldita la tierra por tu causa y con sudor comerás. Le dijo al hombre y a la mujer. Porque digo con dolor darás a luz al hombre y a la mujer. Cuando nosotros somos libres del pecado, esto no puede suceder. No puede suceder cuando somos libres del pecado. No puede ser que las mujeres demos a luz con dolor, que el marido se enseñoree de nosotros y crea que es superior a nosotras las mujeres, porque eso no es bíblico. Nosotros somos iguales y el hombre no se puede enseñorear de la mujer. Cuando hay pecado, sí, pero cuando no hay pecado, eso no pasa, eso no puede pasar, eso no es bíblico. Porque entonces ahí se da cuando dice, el pecado recae de generación en generación hasta la cuarta generación, dice la palabra, ¿sí? Entonces, en el mundo, cuando nosotros no tenemos fe, a pesar de ser cristianos, los padres tienen una maldición de cáncer y los hijos la siguen y los otros hijos y los nietos la siguen. Entonces nosotros decimos, sí, que sea lo que Dios quiera, que Dios sabe cómo hace sus cosas y Dios lo permite. Sí, el Señor, que se haga la voluntad de Dios. O sea, palabras que nosotros hablamos de dientes para afuera porque nosotros no, es nuestra ignorancia, ¿sí? Cuando nosotros somos cristianos, nosotros sabemos que la maldición fue cortada. Todo, la drogadicción, el robo, la prostitución, las enfermedades, la ruina, todo fue cortado. Si nuestros padres fueron arruinados, nosotros no tenemos por qué ser arruinados, porque es que Dios ya cortó todo eso. Nosotros tenemos que colocarnos en la posición de Cristo y nosotros reclamar lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y lo dice Éxodo 25, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Él nos visita y mira las generaciones. ¿Quién se coloca en la brecha y quién lo ama para cortar la maldición que durante tantos años, sea cual sea, hemos cargado? Porque nosotros creemos que eso es así. Sí, eso es así, eso me tocó. Y Dios envía a Jesucristo para redimirnos, ¿sí? Pero nosotros no podemos ser redimidos. Él nos redime, pero que nosotros recibamos esa redención a través del carácter de las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros no hacemos, no nos podemos quedar parados, porque nosotros, ¿cómo vamos a vivir si no nos movemos? ¿Sí? Pero para eso necesitamos el carácter de Dios. Mire lo que dice Malaquías 5. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él envía profetas y nosotros tenemos el privilegio de tener una iglesia con profetas. Amén. Profetas. Antes que venga el día de Jehová grande, terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cómo es estar sujeta al marido y ser la ayuda? El Salmo 40:17 nos enseña, porque
Dios lo hacía, Cristo lo hacía. Y dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. O sea, cuando yo miro esa palabra, yo veo cómo es que Dios hace, ¿sí? Como mujer, yo digo, Señor, cuando yo estaba afligida, yo te invoco y tú me ayudas y me levantas, Señor. Entonces, esa es la ayuda que tú quieres que yo haga con mi esposo, ¿sí? Entonces yo la empiezo a aplicar con él. No lo empiezo a cantaletear, no empiezo a ser rencillosa, no empiezo a tener una actitud, a tener palabras bruscas. No empiezo con eso, ¿sí? Puño, patada, mordisco. No empiezo así, ¿sí? Porque a eso no me llamó Dios. Independiente de lo que haga y se mueva, sí, uy, Dios mío, sí, independiente, Dios nos llamó a hacer la ayuda, ¿sí? Y eso es para ganancia de Él, no, para ganancia de nosotros. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros no vamos a conocer a Dios. Entonces tome la decisión. Nosotros ahí tenemos que tomar decisiones. Tomar una decisión. Señor, o te quiero conocer o lo quiero. O te quiero conocer o yo quiero todo lo que se me viene y lo que quiero y me provoca. Yo tengo que tomar decisiones, es así de sencillo, pero yo tengo que pensar es en mí, no en los otros, en mí, siempre es así. Mire, algo que yo tengo claro, y lo doy gracias al Señor, Él me lo colocó, yo no lo digo con arrogancia, es que yo tengo claro en mi corazón que lo que yo siembro, yo cosecho. Mire, así sea que de pronto Adela me sacó la chispa, me sacó la piedra, y yo digo, uy, me provoca como desquitarme, y yo le digo así, ay, algo tan insignificante como una actitud, como una palabra, yo sé que si yo siembro eso, yo lo voy a cosechar. Mire, eso es algo que es bíblico, y yo digo, vale la pena, o sea, alimentar mi carne, porque a lo mejor ni se da cuenta que le volteé el pelo, ni se da cuenta. Y yo sí me la alimenté y perdí esa relación, ese acercamiento con Dios. No, porque cuando uno conoce a Dios, lo estamos conociendo, no es que conozca a Dios, uy, ya, lo estamos conociendo, y lo que conozco me gusta, yo no quiero perderlo, ¿sí? O sea, yo no lo quiero perder y no quiero sentirlo lejos por algo que yo hago que no está bien. Entonces hay cosas que son de sentido común, de conveniencia, de beneficio, llámelo como lo quieran ya, de interés, soy la más interesada, ¿sí? Pero a mí me conviene, o sea, tenerlo y sentir y vivir lo que yo vivo con él, y yo no lo voy a perder por esas cosas, punto. Eso es de decisión. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, Dios le da una orden a los hijos y es de honrar a los padres. Uno honra a los padres, ¿por qué? ¿Porque se portan bien o se portan mal? No, porque Dios lo dice, punto. Porque me parece que no deberían hacer las cosas así, porque no me parecen tan inteligentes, porque yo me soy más inteligente, porque yo soy mejor estrato, porque es que no me parece. No, la palabra dice que si yo quiero como hija que me vaya bien, es el primer mandamiento con promesa. Entonces después no me puedo quejar porque me va mal. Los hijos debemos honrar a nuestros papás, así no nos parezca. Así nos creamos de mejor estrato, que sabemos más, que nuestra generación está más avanzada y más adelantada que ellos. Todo lo que nosotros que son tercos, necios, sí, testarudos y a veces un poquito, sí, un poquito. Pero nosotros tenemos que honrarlos y respetarlos, ¿sí? Y entre más viejitos, más. Así de sencillo. Las mujeres sujetarse al marido, como a Cristo. Pero si yo no sé quién es Cristo, ¿cómo me sujeto? Entonces ahí es donde mi esposo se enseñorea de mí y me da 3 vueltas. Porque la palabra, Pablo decía, mejor quédense solteras, no se casan.
pero las casadas lo entendimos demasiado. No, gracias Señor por el matrimonio. Ya, bórreme eso de la grabación. Bórreme eso de la grabación. Nosotros, sí. No, nosotros, la palabra dice que la palabra, Pablo decía, mire, Pablo nos da un consejo sabio, decía, la mujer cuando es soltera se dedica a Dios, pero la mujer cuando es casada se dedica a su esposo, y eso es así, mire, eso es, las que hemos estado solteras y luego casadas, mire, eso es así, uno no todo para ellos, ¿sí? Pero la palabra dice que así como nosotros nos sujetamos a, porque no puede estar primero el esposo que Cristo, ¿sí? ¿Cómo es que yo me sujeto a mi esposo cuando él hace algo que no es debido? Yo tengo que ir a Cristo y decirle, Señor, si tú no haces algo con él y no le hablas y no modificas eso, yo no lo puedo hacer. Y ahí es donde nosotros vemos cómo Dios obra en la vida de ellos y los va transformando. Pero podemos nosotros morirnos orando para que Dios los cambie. Nosotros no sabemos ni qué es lo que tienen que cambiar, o sea, nosotros no lo sabemos. Acuérdense que hay cosas que Dios cambia y otras cosas que no. Yo no puedo, mi esposo no puede ser un títere mío al que yo le diga quítele esto, póngale esto, cuádrele esto, muévalo así, que se ría así, que se siente así, que baile así, que se pare así. No, ¿sí? Cuando yo no sé, yo tengo que ir a Dios. Y así yo me puedo sujetar mientras Dios hace la obra, pero yo ya tengo el convencimiento de que, Señor, mira, esto está pasando, haz como tú sabes hacer, ¿sí? Dios dice que el hombre debe amar a la mujer. Mire, yo no digo tan así, tan literal, pero yo sí sé que en un matrimonio el hombre ama como un poquito más a la mujer, es como que debería amar un poquito más a la mujer que la mujer al hombre. Sí, o sea, yo sé que el amor es uno, sí, el amor no es dividido y el amor no está un poquito más y un poquito, el amor es uno, pero por lo menos que se les note, que aman un poquito más, por lo menos que se les note, que lo expresen, ¿sí? Porque si nos aman y mucho. Sí. Vea, porque es que, ¿sabe por qué es? Porque es que si no, ahí es donde el hombre se enseñorea de la mujer. ¿Sí? Mire que no le dijo a la mujer, aunque si uno mira toda la Biblia, habla de que tenemos que amarnos unos a otros y que todos nos tenemos que sujetar unos a otros, ¿sí? Pero le dio esa orden, es usted amarla. Se lo dio fue al hombre, ¿sí? Así como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella. Y mire que cuando no sucede eso, uno lo ve, ha conocido casos y mira casos, ¿sí? Y las mujeres, y el hombre, es una indiferencia, y la mujer es como si estuviera doblemente sujeta a él, ¿sí? Doblemente entregada a él, porque de por sí ya estamos, por la palabra, y fuera de eso es doblemente. Entonces sí, Dios sí es así, Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mire, cuando el hombre y la mujer no cumplen el rol para el cual Dios los creó, eso es estar en muerte. Estar en muerte. Las personas viven, uno las ve y viven, pero eso crea muchos traumas en la vida de las personas, ¿sí?
muchos traumas. Queda amargura, falta de perdón, resentimiento, odio, venganza, rencor. ¿Sí? Y mire que algo muy fuerte que sucede es que las personas se llenan de muchos temores, de mucha inseguridad cuando pasa eso. Entonces, y eso se vuelve una cadena, ¿sí? Se vuelve una cadena, porque imagínense una persona que la han herido, cuando el hombre no cumple el rol. ¿Por qué? Porque la palabra dice que amarla, no cumple el rol de sacerdote en su casa. Son infieles, ¿sí? No proveen para su hogar, no aman a su esposo, ¿sí? Y las mujeres son irreverentes, no se sujetan, no admiran a su esposo y lo maltratan, ¿sí? No lo ayudan, sino es todo el tiempo una carga, una lucha, todo el tiempo. Eso crea muchas inseguridades. Entonces imagínense, la sociedad se está llenando ¿de qué? ¿Sí? ¿Y qué es lo que está sucediendo en la sociedad? ¿Y qué clase de hijos estamos nosotros trayendo al mundo? ¿Y qué les estamos enseñando? ¿Sí? Entonces por eso es que Dios a nosotros constantemente nos insta que nosotros debemos seguir el ejemplo de Él, ¿sí? Pero si nosotros no leemos la palabra, nosotros no meditamos en la palabra, de verdad no la profundizamos, ¿cómo nosotros vamos a ser ejemplo? Y cómo realmente, primero, nosotros no vivimos una vida para mostrarle a los otros y decir, yo tengo el mejor matrimonio, yo tengo la mejor no, porque cuando pasa eso, cuando nosotros vivimos la vida en Cristo, o sea, es tanto el deleite que nosotros no tenemos tiempo de estar en esas cosas, ¿sí? La gente lo ve porque eso es algo que no se puede ocultar, así de sencillo. Pero no es algo que nosotros les estemos, no, mire, tengo un matrimonio como el mío, tengan un hogar, tengan una iglesia como la mía, mire, tengo un ministerio como el mío. No, eso no es así. Eso es algo que se ve porque eso es algo que nosotros vivimos todo el tiempo. Y si este ve el hogar, el otro pronto ve el ministerio, el otro ve otra cosa, la profesión, el otro ve otra cosa, ¿sí? Pero nosotros tenemos que leer la palabra. Si nosotros queremos saber cómo debemos comportarnos de acuerdo a un carácter, nosotros debemos leer la palabra, porque Cristo cuando vino nos mostró cuál era el carácter de Dios, y en todas las actuaciones de Él nos dejó una enseñanza que Él compartió con los discípulos, que compartió con todos los personajes de la Biblia, para que nosotros terrenalmente viéramos cómo es. Pero no quiere decir que nosotros vamos a ver a un Pablo. Nosotros vamos a ver a Pablo, pero porque vemos a Jesús, ¿sí? Si no, porque entonces se convertiría esto en doctrina de hombre, ¿sí? Nosotros vemos a todos los de la Biblia es porque nosotros vemos la manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo, vemos la obra redentora en la cruz. Si no, nosotros no podríamos, ¿cómo? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros con nuestro testimonio mostramos, para que la gente vea a un Cristo, vea a Dios, al único Dios verdadero, y vea la manifestación del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros no sabemos cuando damos una palabra qué esperanza está Dios colocando en la vida de las personas, ¿sí? Pero miren, nosotros tenemos hoy lo que nosotros hemos decidido tener. Nosotros hoy somos lo que nosotros hemos decidido ser, no lo que Dios ha decidido y quiere para nosotros. Son nuestras propias decisiones las que han hecho que nosotros tengamos la vida que tenemos, punto. Y Dios nos dio algo que es muy grande, y es la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría para tener todo el conocimiento de Dios, y la inteligencia es la única que cuando nos movamos nos va a poder hacer obtener lo que Dios tiene para nosotros. Eso no, nosotros en la sabiduría podemos decir, sí, Dios es un Dios poderoso, Dios es grande, Él tiene muchas riquezas, es el dueño de la plata y el oro, y nos quiere bendecir y multiplicar, y quiere que nosotros salgamos de nuestra enfermedad, de nuestra ruina. Sí, nosotros en la sabiduría lo sabemos, y lo hablamos muy bonito, eso sí lo sabemos, y nos lo podemos aprender de memoria la palabra. Y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios... Pero la inteligencia es la que nos va a hacer arrebatar esas cosas.
Si Dios nos da una palabra y no obedecemos, pues ahí nos vamos a quedar. Es la inteligencia, la manera de nosotros actuar, es la que va a definir, marcar la diferencia en lo que nosotros éramos, lo que somos y vamos a hacer. La inteligencia en Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra en los Proverbios, ahí nos lo dice clarito. Si nosotros leyéramos la palabra, lo sabríamos. ¿Sí? Es la inteligencia. Y yo se los ponía en un ejemplo. ¿Cómo sabe usted que un niño es inteligente recién nacido, chiquitico? ¿Cómo sabe? Y uno dice, ¡ay, qué niño tan inteligente! Por las cosas que hace. No porque se queda quieto, por las cosas que hace. Desde ahí uno sabe si el niño es inteligente o no. ¡Qué niño tan inteligente! Es la inteligencia la que hace que nosotros podamos arrebatar el reino. ¿Sí? Y para terminar, Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Las cosas que nosotros vemos, las cosas que a nosotros nos atraen, que no nos han permitido mirar las cosas que no se ven en fe, fueron creadas de las cosas que no se ven. Eso lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos deleitarnos y quedarnos en las cosas que vemos cuando son tomadas, son una muestra, son sacadas de lo que no se ve? Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, pero solamente nosotros la podemos ver en fe. En fe. Y la fe solamente se funciona cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Arrepentirnos de qué? De no tener a Cristo en cuenta en todas las cosas que nosotros hacemos. De eso no de lo que hicimos, no de que mentí, de que robé, no, es de no haber tenido a Cristo en todas las cosas que hicimos, porque por no tenerlo, es que yo vi las cosas como no eran y yo he hecho lo que he hecho. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros como familia tenemos unas buenas bases y tenemos el carácter de Dios, nosotros tomamos buenas decisiones que van a afectar nuestro presente, nuestro futuro y aún nuestro pasado, porque si el pasado no es afectado, ¿cómo vamos a tener un buen presente y un buen futuro? El pasado es que Él quita todo lo que nos iba a alcanzar hasta un futuro, Él lo borra. ¿Sí me explico? Él borra ese pasado, porque ese pasado ya nos había marcado a nosotros el camino a dónde íbamos a terminar, pero Él tiene el poder para borrar ese pasado y nos va cambiando en el proceso para que nuestro presente sea diferente y tengamos un futuro diferente. Pero eso solamente cada uno de nosotros lo decidimos. Entonces, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes y espero que la palabra de Dios sea meditada por ustedes para que ustedes se apropien de ella y tengan un futuro y un presente mejor. Dios los bendiga. El Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Los esperamos.